Efectivamente, ¿verdad? Digo, sé que aquí no pasa seguido, pero hay veces que desaparece la puesta a tierra. Entonces, si desaparece la puesta a tierra, tenemos el caso 3, un cable de media tensión con la pantalla no aterrizada. Entonces, jóvenes, la moraleja es, si van a campo, no toquen los cables de media tensión, se están operando por ningún motivo. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso. Bien, jóvenes. La que sigue. El último elemento, jóvenes, en los años, en aquellos años que se tuvieron todos estos daños a los cables, otra forma de proteger a los cables fue poniéndoles una cubierta. La cubierta, su propósito es totalmente mecánico, protege al cable contra la humedad y protege al cable contra los esfuerzos mecánicos que se hacen al instalarlo dentro de los ductos subterráneos o cuando se instalan en charolas, todas esas cuestiones mecánicas, raspones y todo eso. Esa es su chamba de la cubierta, proteger al cable o al aislamiento principalmente para que no se dañe. Estos materiales, aunque son materiales pues sí, eléctricos, su chamba es mecánica. También pueden ser resistentes a la humedad, al sol, pueden ser bajos humos, no propagador de la flama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, sigue. Y una vez que tenemos terminado nuestro cable, pues habrá que identificar cómo viene grabado. Cómo viene grabado, ahí podemos ver la marca, el material de aislamiento, material del conductor, el área, la sección transversal, viene la destilación, viene la tensión de operación, el nivel de aislamiento y el año de fabricación. Eso es lo que van a encontrar en el grabado por lo menos grabados con norma mexicana, como está ahí con la NMX contra 142. Si tuviera otras propiedades como bloqueos en la humedad, como resistente a la flama, que se pueda exponer al sol, vendrían otros grabados al final de este. ¿Ok? Pero este es como el del ejemplo. Bien, jóvenes, pues hasta ahí la teoría. Ahora vamos a contestar estas 4 preguntas para poder seleccionar nuestro cable de media tensión. Ok, para saber la aplicación nosotros la hemos dividido en estas 4 preguntas. Estas 4 preguntas no llevan una secuencia, realmente podemos empezar por donde tengamos más en mente nuestro proyecto y son complementarias entre sí. A lo mejor ahorita vamos a ver un ejemplo y van a ver que son complementarias. Que podemos empezar, por ejemplo, con ¿qué va a conectar? Aquí me gustaría saber, ¿es un circuito derivado a un motor o es un circuito alimentador a un tablero o a un transformador o es una línea de distribución que va a pasar varios kilómetros o va a ser una línea de transmisión? Depende de la tensión, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo necesito saber para saber más o menos dónde va a andar la aplicación del cable. Después vamos a hablar buscar los requerimientos de tensión. O sea, es uno de media tensión, es antitensión, es corriente directa, es corriente alterna, qué nivel de tensión voy a utilizar, cuándo debo utilizar ese nivel de tensión, etc. Todo eso voy a preguntarme en esta sección. Luego viene dónde va a trabajar. Aquí, más que una ubicación, una coordenada, yo necesito saber si ese lugar es húmedo o es seco, porque el peor enemigo de los aislamientos es la humedad, porque el aislamiento absorbe esa humedad, baja su resistencia de aislamiento y llega a fallar. O sea, se generan las arborescencias acuosas y con el tiempo arborescencias eléctricas como las que vimos en la presentación. Y necesito saber el tipo de instalación. El tipo de instalación modifica el performance del cable en cuestiones, por ejemplo, como capacidad de conducción de corriente, y aparte necesito saber dónde lo voy a instalar para ver qué grabados necesito ponerle a ese cable o qué pruebas necesita pasar ese cable para trabajar perfectamente bien. Ok, entonces yo voy a empezar por el más fácil, por el nivel de tensión. Bien, aquí nos vamos a ubicar en el sistema eléctrico. Como saben, los cables los podemos clasificar por el nivel de tensión que tienen. Vamos a empezar por la baja tensión.
Abajo a su derecha está la baja tensión. Nosotros como cables empezamos en 300 volts y termina en 2000 volts. La media tensión es lo que sigue. Tenemos lo que sigue en esta parte. Perdón que no lo pueda señalar, pero es que aquí no funciona. Uy, qué pasó. Ya. Media tensión empieza en 5 kV y termina en 35 kV, aunque puede llegar hasta 46 kV. La alta tensión empieza en 69 kV y termina en 161 kV, y la extra alta tensión empieza en 230 y termina en 400.000 volts. Aquí en Condumex hacemos cables aislados hasta 230.000 volts, como la muestra que les pasé ahorita que lo vieron. Esa es una muestra de 230.000 volts. ¿Ok? Bueno, en cables de media tensión, basado en la norma mexicana, hay 2 niveles de aislamiento, que es 100 y 133. Para explicarlo vamos a tomar el ejemplo del tubo de agua. Tubo de agua, como analogía de un cable eléctrico, el tubo de agua tiene un espesor de pared de tubo para contener la presión de agua que pasa a través de él. Entre más grande sea ese espesor, pues más presión de agua va a soportar. Y lo que nos dice la norma es que si nosotros logramos bueno, supongamos que ese tubo de agua funciona en un sistema hidráulico, y en ese sistema cada vez que falla genera más presión de agua. Entonces lo que nos dice es que si esa falla se puede liberar en menos de un minuto, no tienes que hacerle nada a esa pared de tubo. Pero si no se libera en menos de un minuto y hasta una hora, tenemos que aumentar el espesor del tubo de agua un 33%. Eso funciona igual con los sistemas eléctricos y los cables. Si la falla en un sistema eléctrico se libera en menos de un minuto, yo puedo usar un nivel de aislamiento de 100% y no tengo que modificarle el espesor del aislamiento para nada. Eso sucede en los sistemas eléctricos donde el neutro está sólidamente aterrizado. Pero si la falla en nuestro sistema no se libera en un minuto y hasta una hora, tengo que aumentarle el 33% al espesor de ese cable. ¿Ok? Y eso sucede cuando el neutro no está aislado. ¿Ok? Así es como funciona la teoría. ¿De qué me sirve tener un espesor más grande? Bueno, muchas razones. Me puede ayudar en los esfuerzos mecánicos. Cuando se instalan los cables en forma subterránea, puede absorber mejor esos esfuerzos. También el espesor más grande pues me da más resistencia de aislamiento, y eso me ayuda en instalaciones donde hay mucha humedad. Por ejemplo, también tener un espesor más grande me ayuda a absorber más esfuerzo eléctrico. Por ejemplo, en los arranques de motores o en las generadoras eólicas, por ejemplo, donde los arranques son muy abruptos y generan muchas sobretensiones, bueno, pues un 133 también te sirve. O también puede ser que nuestro cliente por alguna razón quiera tener un 133%. Por ejemplo, en la norma de construcción de la CFE, que es la DCSSU BTF. Esta norma, como ustedes saben, desde los 70 está esta norma, fue su primera versión, ha venido con varias versiones, la última en 2015, que es esta. Ahí en ella nos pide que, se los voy a leer textualmente, dice: desde las subestaciones de distribución hacia la transición subterránea aéreo, el nivel de aislamiento de los cables debe ser 133%. ¿Ok? Y ahí no importa cómo lo estén aterrizando el neutro, siempre piden que sea 133%. ¿Ok? ¿Sí? No sé si tengan alguna duda. Digo, somos poquitos, igual si tienen alguna duda durante la presentación podemos participar. Sí. Sobre el tema de la comparación de los 3 cables que planteó y los peligros con el tema de se volatiza el cobre de la puesta a tierra, mi pregunta es: la recomendación en este tipo de cable de media tensión es que los puntos de puesta a tierra
cuántas distancias deben estar, si es posible aclarar eso. Sí, mira, en media tensión el aterrizaje se recomienda que sea en todos los puntos posibles que se puedan. Si en nuestra línea hay un empalme, aterriza. Hay gente que se ahorra eso y quiere desde la punta hasta la punta y nada más aterriza en los extremos. También funciona, pero son menos puntos de referencia. Entre más puntos tengamos, mejor. Acuérdense que los cables de media tensión tienen unos alambritos muy chiquitos y su única función es electrostática. Y realmente el cortocircuito va por el conductor paralelo que le llamamos neutro corrido. Realmente por ahí va el esfuerzo del cortocircuito. Entonces, si nosotros eliminamos puntos de referencia a tierra en media tensión, pues empezamos a perder un poco de seguridad. Porque imagínense, si a la mitad hay una falla, en lo que va hasta el punto de tierra a hacer la falla y regresa al transformador por tierra, pues es mucha la corriente que podemos observar. Bueno, tensión que se convierte en corriente cuando nosotros tocamos. Entonces, por eso se prefiere en media tensión en todos los puntos que ustedes encuentren. En alta tensión es diferente porque ahí se prefiere, como las pantallas son muy grandes, se induce mucha corriente y hay muchas pérdidas de energía. Entonces ahí se prefiere hacer con cajas de aterrizamiento single bond o cross bonding, hacer ese tipo de aterrizamientos que está como... Hay puntos que están no aterrizados, abiertos, que bueno, es todo un rollo, no los quiero aburrir con todo eso, pero ahí se prefiere hacer el aterrizamiento en cross bonding a un tercio de la sección. Cada tercio de la sección se hace el aterrizamiento, y en single point, ahí sí nada más es un punto, del otro lado está abierto, pero usamos SBLs que cuando hay una descarga cortocircuito se abren los SBLs y se va a la tierra. Entonces es diferente, media tensión, nada más recuerden, en todos los puntos que quieran, y en alta tensión, dependiendo de la forma de aterrizaje, single point o cross bonding, se hace el aterrizaje. Sí. Sí, gracias. No sé si sea posible, ingeniero, comentar o explicar si hay alguna razón específica de por qué 133% solamente. Sí, ingeniero, mira, lo comentamos, o sea, mira, este párrafo que está aquí, el de arriba, el de 100% la liberación en un minuto es lo que viene en la norma de fabricación. Pero nosotros como ingenieros, diseñadores de línea, de potencia, si nosotros tenemos nuestro neutro aterrizado sólidamente, la falla, ya sea por descarga atmosférica, transitorio, como le quieras llamar, se libera muy rápido, porque está sólidamente aterrizado a tierra. Entonces tus protecciones muy probablemente abran o se libere la falla en menos de un minuto. Digo, un minuto es un montón de tiempo, es muchísimo tiempo. Es suficiente para liberar un esfuerzo. Entonces, si está sólidamente aterrizado y ajustas tus protecciones, generalmente vas a librarla con el 100%. Cuando el neutro está aislado, ya sea aterrizado por una resistencia, que se calcula la resistencia para que en caso de descarga o de sobretensión o sobrecarga o cortocircuito, esa resistencia se vuelve conductor y ya por ahí se libera la falla. Ahí toma más tiempo esa liberación, puede ser entre un minuto y hasta una hora. O del lado del transformador, también lo puedes ver del lado del transformador. Ustedes, generalmente la alta tensión viene, o lo que le llaman alta tensión, que es media tensión, va en delta, y generalmente el otro lado va en estrella para poder tener la referencia del neutro y hacer las referencias de tensión. De este lado generalmente es la transmisión en alta tensión o media tensión si nos ponemos estrictos. De este lado a veces te puedes ahorrar ese neutro con cálculos obviamente, y tarda, o en caso de fallas sí tarda más el tiempo en liberarse. Por eso hay esa opción hasta una hora, después una hora una falla ahí circulando, pues sí, hasta la segunda es cuando se abren las protecciones. Entonces tienes que ver realmente el diseño de tu línea
y qué quieres hacer para poder aplicar esto estrictamente de material eléctrico. Entonces, si voy a hacer una línea de transmisión, puede ser delta-delta, por ejemplo, y ahí puede ser que la falla se libere con mucho más tiempo. Entonces, no sé en qué caso estás pensando para esto, pero esa es la teoría, nada más hay que aplicarla en donde lo voy a hacer. Si voy a hacer una distribución en baja tensión, pues todo va estrella a estrella, entonces todo va con neutro sólidamente aterrizado y entonces muy rápido se libera la falla. No sé si más o menos te expliqué. Gracias. La pregunta iba enfocada a por qué 133 y no 120 o 100. ¿Por qué? Sí, pues es un tercio de la... Como sabes, la generación eléctrica pues son por bobinas, están ajustadas un tercio de cada una y cada ciclo pues, por 33%. También hay 173%, o sea, hay 0, 133, 173%, nada más que aquí yo no la apunto, porque es muy... Ni siquiera está normalizada, pero eléctricamente existe. Y ahí es cuando la falla nunca se libera, se queda el sistema cargado. Pero por eso es, porque es una parte de ese ciclo, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? ¿Nos vamos? Bueno, ahora vamos a ver dónde va a trabajar. Aquí quiero buscar no las coordenadas, sino quiero saber si está húmedo o está seco. ¿Por qué? Pues por esto. Porque la humedad es el peor enemigo de los cables. Jóvenes, todas las instalaciones subterráneas, todas se consideran húmedas, según la norma de instalaciones eléctricas NOM 00. Todas. Entonces, vaya, el momento en que nosotros ponemos un cable subterráneo ya es húmedo. Entonces hay que protegerlo contra la humedad. ¿Cómo lo protegemos? Bueno, más bien cómo entra el agua a los conductores. Muy sencillo. Si es un sistema en operación, puede ser que la terminal no esté bien sellada o por falta de conectores, como lo ven en esta imagen. Este cable falló porque no le pusieron el conector al conductor. Por ahí entró agua, se fue como manguera el agua y falló el cable. En sistemas, bueno, en cables que están en transición, en instalación, que están en proceso de terminar la línea, puede entrar el agua por efecto capilar. El efecto capilar es como si el conductor bebiera el agua. Muy rápido entra el agua por estos efectos, estos tubos capilares que absorben el agua, el conductor muy fácilmente. Por eso, en la imagen que ven a su derecha, es un conductor y en medio le ponemos cintas bloqueadoras. Estas cintas funcionan como los pañales de los bebés, absorben la humedad, se hace gelatina y luego se endurece con el tiempo, sellando el lugar por donde está pasando el agua. Entonces podemos tenerlos en conductores, que ahorita vamos a ver, que también se pueden poner estas cintas en la pantalla metálica. En la imagen que ustedes ven aquí, a su izquierda, se ve cómo hay humedad en la pantalla metálica. Por este efecto capilar se puede mover el agua a través de la pantalla. No queremos hacer una terminación de cable con humedad, porque cuando se energiza el cable se calienta, esa agua se convierte en vapor y por algún lado tiene que salir y generalmente sale por las terminales y se rompe. Entonces por eso es necesario que el cable esté seco. En la imagen de medio vemos como este cable que trae cintas bloqueadoras se puso azul. Esta es la gelatina de la que está trabajando con humedad y vean que no corrió demasiado el agua a través de la cinta. Es recomendable en cables de media tensión tener estas cintas en caso de que sean instalaciones con alto nivel freático. ¿Okay? ¿Qué va a conectar? Híjole, pues un chorro de cosas. Podemos empezar por una transición, podemos conectar un transformador o podemos conectar de la transición a otro transformador o de transformador a transformador.
o podemos ver una línea de distribución. Aquí también nos interesa saber cuál es la longitud del circuito. Si son longitudes largas, tenemos aquí algunas opciones para considerar. Miren, aquí está abajo la tablita, dice permitividad relativa. Como el cable se comporta como un capacitor, usa la pantalla del conductor, son las placas y en medio es el aislamiento que es el dieléctrico del capacitor. La permitividad relativa es qué tanta energía se carga ese capacitor con un campo eléctrico. Y el de abajo, el factor de disipación tangente delta, como no hay aislamientos perfectos, siempre va a haber una pérdida. ¿Qué tanto? Bueno, pues vamos a ver. Arriba ven los tipos de aislamiento, XLP normal, RA, EP y bueno, el de extra alta tensión que se los puse de referencia. Si yo me dedico a vender energía eléctrica, pues lo que pensaría es que no perder energía eléctrica nada más por transmitírsela a mi cliente, ¿no? Entonces por eso la CFE prefiere aislamientos donde la pérdida de energía sea la menor. Por ejemplo, el XLP tiene se carga menos que el EP, entonces ahí hay una pérdida de más o menos que era el 20%. Y en el factor de tangente delta, pues el EP es prácticamente 5 veces la pérdida que un XLP normal. Entonces, en líneas de transmisión, distribución largas, se prefiere el XLP por esa razón, porque hay menos pérdidas de energía. ¿Ok? Sí, más o menos tiene sentido. El EP tiene otras aplicaciones que las vamos a ver más adelante, y por esa razón en la norma de CFE de cables de media tensión no existe el EP en sus especificaciones, pero sí existe en la norma mexicana y en normas internacionales. ¿Ok? Ahora hay que saber dónde va a estar ese circuito. Si va a ser una instalación subterránea, una línea, o si va a estar dentro de una subestación, pues no tenemos controlado, ahí solamente hay personal calificado. Pero en el caso del metro, no conozco el metro de aquí de Guadalajara, pero el de la Ciudad de México, por lo menos el circuito de distribución pasa por debajo del andén en charolas. No sé si los han visto, son amarillos generalmente, color amarillo. Aunque lo que estamos entregando ahora para la actualización de la línea 1 es color rojo, pero los anteriores eran amarillos. Estas cubiertas son libres de halógeno, entonces ustedes las queman con un encendedor y no huele estos materiales tóxicos que pueden matar, y resisten muy bien la propagación de la flama, y el humo que sacan no es oscuro, es blanco. Entonces, en este tipo de aplicaciones muy especiales, pues también habrá que ver qué materiales utilizar para las cubiertas, ¿no? Ahora también podemos conectar seccionadores, podemos conectar tableros, obviamente, o de tablero a tablero, o de tablero a motor. Y ahí está la aplicación del EP y su variante HEPR. Ahí está la aplicación. ¿Por qué? Porque estos materiales son más flexibles que el XLP, resisten son mejores contra las sobretensiones. Los arranques de los motores generan sobretensiones y este material los resiste muy bien. También, por ejemplo, lo que decíamos de los parques eólicos, ese arranque y esas sobretensiones que generan, este material también lo resiste. Y en equipos móviles, donde se están caminando, por ejemplo en las minas, hay equipos eléctricos que se enrollan y desenrollan los cables para que alimentan estas maquinarias, también ahí los podemos utilizar muy bien. Y también cuando se utilizan variadores de frecuencia para alimentación de motores, ahí también se pueden utilizar materiales como el EP y tienen un mejor desempeño que las XLP. No quiere decir que el XLP no funcione, sí funciona, pero este es un poquito mejor en desempeño. ¿Okay? Ya por último, la instalación. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Bueno, la instalación, jóvenes. Media tensión, podemos instalar los aéreos,
en soportes metálicos tipo charola, en trincheras, directamente enterrados, banco de ductos y cables expuestos como los que les comentaba. El elegir uno u otro depende de factores mecánicos y de factores eléctricos, y también depende un poco del dinero, cuánto vamos a poder gastar en una instalación, si vamos a elegir una charola o vamos a elegir, por ejemplo aquí queremos elegir una charola, queremos elegir un ducto, pues habrá que hacer esos cálculos para saber cuál nos va a elegir. El chiste es que cuando elijamos una, el performance del cable va a cambiar, y esto me refiero a la capacidad de conducción de corriente. Si nosotros eligiéramos un cable, el misma tensión, mismo tamaño, y lo instalamos en cada una de estas instalaciones, la capacidad de conducción de corriente es diferente en cada una de ellas. Vamos a ver cómo es esto. Bien, la capacidad de conducción de corriente tiene que ver con un tema térmico. Y a partir de ese tema térmico vamos a obtener un valor de corriente eléctrica. Eso es lo interesante, que tienes que analizar el térmico para ver cuánta corriente va a circular a través de él. Entre más rápido liberemos el calor en ese cable, más corriente va a circular a través de ese cable. Vamos a poner unos ejemplos para que lo vean. Aquí tengo 3 ejemplos. Es el mismo cable, es la misma instalación. En la primera es directamente enterrado con separación de un diámetro. Segundo son bancos de ductos pegados, un cable por ducto, y el tercero es un ducto más grande, 3 cables por ducto. Aquí la pregunta, jóvenes, para ustedes es: ¿cuál de estas 3 instalaciones va a conducir más corriente? Pensando en la liberación de calor. Piensen en la liberación de calor. Dígame, ¿quién dice la 1? ¿Quién dice la 2? ¿Quién dice la 3? Los demás, pues, vamos a ver. Efectivamente, la primera es plano, tenemos separación un diámetro 684 amperes. Es un cable, aquí abajo está, es un cable cobre XLP 35kV, 100%, bloqueo de humedad y polietileno. Ese es el cable que estoy usando aquí. Entonces 684, ¿ok? ¿Qué sigue? 638, nos dio menos amperaje. ¿Y ahí cómo le hacemos? ¿Por qué será? Por la liberación de calor, ¿no? O sea, el calor que genera el conductor tiene que pasar a través del aislamiento, a través de la pantalla, de la cubierta, y luego tiene que pasar a través del aire, luego a través del ducto, y luego ya a través de la tierra, y luego hasta el medio ambiente. Cada uno de estos elementos tiene una resistencia térmica. Entonces, entre más alta sea esa resistencia térmica, pues más rollo va a haber. ¿Ok? Y el tercero, 606 amperes. ¿Por qué será, jóvenes? Pues, ¿alguna idea? ¿Qué será? Porque están más juntos los 3 conductores, ¿verdad? Es como cuando entramos al metro, si está el metro bien lleno y nos metemos, pues está calientito, pero si vamos a una hora muy temprano que casi no hay nadie, llegamos 3 y pues está fresco el vagón. Pues es igual, está el ducto, están los 3 cables se dan calor, ¿sí? Y por eso no se libera tan rápido el calor. Entonces, jóvenes, cada instalación afecta el performance del cable. Entonces, no es lo mismo que agarren una tablita y que digan, siempre me van a dar la de más alta. Ya vimos que no funciona así. ¿Ok? Considérenlo en su diseño. Bien, ahora, ¿para qué me sirve más la instalación? Para saber qué pruebas debe de pasar mi cable. Si lo voy a usar en charolas, lo que dice la norma es que debe de pasar una prueba de propagación de la flama en charola vertical, y si la pasa tiene un grabado que se llama CT, que es Cable Tray en inglés. Y si ese cable va a estar en charola expuesto al sol,
debe de pasar una prueba de resistencia al intemperismo, OSR o Sunlight Resistant. Entonces, estos dos deben de estar en su cable que se utiliza en el charola. En nuestro caso, nosotros utilizamos un cable de media tensión con una cinta de cobre que nos permite envolver el aislamiento, y cuando se hace la prueba de flama, protege al cable contra la flama, contra la propagación del fuego. Entonces, por eso optamos por una cinta y no alambres, una cinta. Bien, señores, ya para finalizar, con la respuesta a las 4 preguntas que vimos, pues el proyectista no sabe qué le va a tocar mañana. A lo mejor mañana va a ser una subestación, a lo mejor mañana va a ser una línea de distribución, o va a ser la interconexión de transformadores. No sabemos qué nos va a tocar mañana. Realmente es una lotería, pero contestar estas 4 preguntas nos va a ayudar bastante. Pero aún así, una vez contestadas estas 4 preguntas, nos van a salir 4 o 5 líneas de cables que nos van a servir para esa aplicación. Entonces, ¿cuál es el que debo de elegir? Muy sencillo, tengo que ver quién es mi cliente, tengo que ver quién es el entorno donde voy a trabajar. Por ejemplo, si voy a trabajar para la CFE, seguramente la CFE me va a pedir que cubra con la norma de fabricación de cables de la CFE, que es este es primero la norma de construcción de la CFE, que es la norma de distribución. Como dijimos, esta versión es la 2015. Como vamos a estar trabajando sobre esa norma de construcción, pues nos van a pedir que cumplamos con la norma de cables de esta... Espérenme, es que no cambia. Ya no cambia, joven. A ver. ¿Le puedes dar a la otra? Ahí está. Esta norma de construcción de CFE me manda a la norma de materiales, en este caso del cable, que es esa norma. Y en esa norma de construcción nos piden que normalmente usemos aluminio y solo en casos especiales usemos cobre. Aluminio mínimo 3 ceros para 300 amperes y mínimo 500 para 600 amperes, ¿no? Que son los 2 circuitos que maneja la CFE. Y cobre solamente cuando la ingeniería lo amerita. Solamente nos da 2 posibilidades de aislamiento de esta norma, pero ya sabemos que el RA es resistente a las arborescencias y lo usamos cuando hay mucha humedad. Entonces el otro lo podemos usar de forma general. El bloqueo, siempre el conductor va bloqueado contra la humedad con estas cintas que les decía. Y el bloqueo en la pantalla, pues, solamente cuando sea un nivel freático alto, ahí lo podemos utilizar. Y en cubiertas, no cambia, ahí está. Bueno, en pantalla solamente permite alambres y la cubierta es PVC o polietileno. Normalmente el polietileno se utiliza cuando hay más humedad, es mucho más resistente a la humedad que el PVC. Luego, cuando es un cliente particular, no sé, una fábrica, etcétera, nos vamos a tener que apegar a la norma de instalaciones eléctricas, ¿okay? Y la norma de instalaciones eléctricas nos lleva a normas mexicanas de fabricación. Esta es la NMX J140, siempre, no hay de otra. En esta norma nos da más posibilidades, pero ya sabemos que el cobre aluminio, dependiendo de nuestro cálculo, ya sabemos que hay XLP normal, el RA cuando hay mucha humedad y el EP normalmente para la conexión de equipos o equipos móviles. Ya sabemos eso. La temperatura, bueno, depende también nuestro estudio de capacidad de conducción de corriente. El bloqueo es opcional, no podemos tener o no bloqueo. Si la instalación es húmeda, pues vamos a bloquear el conductor y la pantalla y ya nos quitamos de problemas y dormimos tranquilos. La pantalla, ya dijimos, alambres en lo normal, y cuando sea cables en charolas le ponemos cinta. Entonces ahí también ya sabemos. Las cubiertas ya las platicamos. El PVC es como lo normal, sirve en casi todas
Las aplicaciones también sirven para cables en charola. El polietileno más para subterráneo y donde hay mucha humedad. Esa es la aplicación. Los LS0H son los cables especiales que les decía de baja emisión. Entonces con esto nosotros podemos ya elegir un cable muy rápidamente por su aplicación. ¿Ok? No sé si tengan preguntas, jóvenes, de esto. Si no, vamos a... Si no, miren, ya tiene más sentido ver de algunas líneas de cable, ¿no? Antes pues, los veíamos como todos iguales, pues, ¿para qué tanta diferencia? Bueno, ya podemos entender. El primero es para ambientes secos, no trae bloqueo en el conductor, no trae bloqueo en la pantalla. El de abajo sí trae, es para ambientes húmedos, puede ser cualquiera de los aislamientos anteriores, pero trae las cintas que ya vimos que son como los pañales del bebé. Hay para alta humedad que trae, aparte de las cintas bloqueadoras, trae una cinta de aluminio para darle hermeticidad. Ya vimos para charola con cinta de cobre y para lugares especiales libres de halógeno, ya los vimos. Entonces más o menos ya podemos darnos una idea para qué es cada uno de los cables. Entonces, no sé si tengan dudas, comentarios, jóvenes. Tenemos... Aquí les dejo mi email por si tienen algún comentario que quieran hacer. Estoy a sus órdenes. Demos un aplauso al ingeniero Julio César Tellez Ordóñez, por favor. Ingeniero, agradecemos tu participación en Electricon 2023 y a nombre de la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de Occidente te hacemos la entrega de este reconocimiento por tu participación. A continuación, tendrá lugar en este salón la conferencia titulada Protección Integral contra los efectos de las descargas atmosféricas, que será impartida por el maestro José Ordóñez López. En 5 minutos iniciamos. Los esperamos.